Muy buenos días. Nuevamente, Dios nos da este gran privilegio y esta enorme bendición de estar delante de su palabra y que sea su palabra trayendo a nuestras vidas la instrucción que necesitamos, el alimento que nosotros necesitamos, pero también que sea a nuestra iglesia Él por medio de su palabra guiándola y llevándola hacia ese plan y propósito que Él tiene para cada uno de nosotros como iglesia. Seguimos adelante con el estudio de la carta a los hebreos. Y por eso en esta mañana leímos Hebreos capítulo 9, versículos 23 al versículo 28. En esta lectura y exposición consecutiva de la palabra de nuestro buen Dios, este es entonces el texto que tenemos frente a nosotros. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, al exponer la palabra de Dios de esta forma, estamos entonces recibiendo todo el consejo de nuestro Dios. Hay predicadores o hay iglesias que cada domingo escogen un texto diferente y sospecho que muchos de ellos lo escogen a su conveniencia o lo escogen a conveniencia de la iglesia. Pero cuando la palabra de Dios es predicada consecutivamente, ya no se predica a conveniencia, sino que se predica de acuerdo a lo que Dios en su palabra ha demandado y ha dejado para nosotros. Así que qué bueno nosotros ser expuestos a todo el consejo de nuestro Dios. Quiero invitarle entonces a que usted nuevamente tome la escritura, gracias, y se ubique en el texto de Hebreos capítulo 9 versículos 23 al 28. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de estar en el texto anterior y hace 3 semanas atrás también estuvimos en este mismo texto. Capítulo 9 lo empezamos a exponer hace un mes atrás prácticamente. Y cuando empezamos hablando del capítulo 9, empezamos entonces viendo cómo nuestro Dios habla acerca de esas cosas maravillosas que habían en el tabernáculo, que hablaban acerca de esa comunión que Dios quería tener con su pueblo, esa manera como Dios quería hacer presencia en medio del pueblo, justamente con las cosas que allí representaban esa comunión. Estábamos hablando, dentro de un momento nuevamente lo tocaremos, estamos hablando acerca entonces del lugar santísimo, del arca del pacto y las cosas que estaban dentro del arca del pacto. Pero estas cosas son mencionadas al empezar el capítulo 9, porque después se nos va a decir que ninguna de las cosas que ritualmente se hacían y que habían sido ordenadas por Dios para poder tener esa comunión con Él, el pueblo con Dios, no tenían la validez o no tenían el poder que sí tenía la sangre de Cristo. Todas estas cosas que estaban allí en el tabernáculo eran usadas para lograr el perdón de parte de nuestro Dios, pero era un perdón que solo era dado cada año. Un año solamente era logrado este perdón. Pero el texto de Hebreos o el escritor de Hebreos, no sabemos exactamente quién es él, como lo hemos dicho, nos habla entonces de que ahora el sacrificio de Cristo y la sangre derramada por él ya no es entonces ese sacrificio que obtiene el perdón por un año, sino que lo obtiene eternamente. Y allí es donde radica entonces el poder de la sangre de Cristo, como hace 15 días fue expuesto. Hoy entonces hablaremos de que este texto al finalizar el capítulo nos presenta a nosotros dos verdades irrefutables. Y espero yo que ustedes al leer el texto lo hayan hecho con la intención de poder ver cuáles son esas dos verdades y la relación que tiene con lo que hemos venido hablando. Pero antes de hablar de esas verdades, quiero regresar la mente de muchos de ustedes a años atrás. Yo creería que muchos con esto que voy a mencionar se van a devolver en el tiempo. Hace años atrás se cantaba una canción que era muy popular entre las iglesias. Esta canción se titulaba Dios está aquí.
¿La recuerdan? ¿Sí? Dios está aquí. Y permítame recordarle una parte de esta canción, la primera estrofa de esa canción, que dice así: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, como en la mañana se levanta el sol. Y esa estrofa termina diciendo: tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. Bueno, estas canciones eran cantadas entonces tiempo atrás. No con esto estoy queriendo hablar de que estas canciones que eran cantadas en el antaño, todas eran buenas. Habían canciones que aún en su letra debían tener algunas correcciones. Pero solo quise que ustedes recordaran y se devolvieran en el tiempo con esta canción. Porque cuando nosotros colocamos atención a esta letra que cantábamos tiempo atrás, allí nosotros podemos encontrar que se nos expresan dos verdades, dos grandes verdades. ¿Cuáles son esas dos verdades? La primera está en esa primera frase o en ese primer verso. Dios está aquí. Y yo creo que por eso era que nosotros lo cantábamos con gozo en el corazón, porque creíamos en esa verdad y aún creemos en esa verdad. ¿Dios está aquí? Claro que sí, Dios está aquí, su presencia especial está en medio de la iglesia cuando se reúne y cuando está entonces alabando y adorando su nombre. Pero la segunda verdad que está en este coro que cantábamos hace mucho tiempo atrás, es una verdad que está planteada en el coro para reforzar la primera verdad. Aunque es una verdad que está allí para exaltar la primera verdad, para dejar claro que esa primera verdad es realmente cierta. ¿Cuál es esa segunda verdad? Tan cierto como el aire que respiro. Ahora, pensemos ya no en ese antaño cuando cantábamos, estando en la condición de quizás niños, sino pensemos ahora. ¿Usted está respirando? ¿Quién no está respirando? Bien, todos estamos respirando. Y esta es una verdad y una realidad irrefutable. Aquí en este lugar no hay nadie que no esté respirando. Todos están respirando. Bueno, este coro decía que así como todos estamos respirando, de esa misma manera, tan claramente, Dios está aquí. Y notan ustedes cómo estas dos verdades entonces son expuestas en este coro, pero la segunda es para mostrarnos que la primera realmente es una verdad gloriosa. Si nosotros seguimos en el coro, en esta canción que cantábamos, nuevamente se habla de esa verdad, de esa segunda verdad, para volver a ratificar que la primera es 100% cierta. Esa tercera estrofa dice: tan cierto como en la mañana se levanta el sol. ¿Pasó eso hoy? ¿El sol salió en el horizonte? ¿Se levantó y eso hizo que hubiera un día nuevo? Claro que sí. Bueno, así como el sol se ha levantado, el hecho de que de pronto haya sido un día hoy nublado no significa que el sol no haya salido, pero así entonces como el sol ha salido, de esa misma manera Dios está aquí. Así es como está planteado entonces en este coro. Y al final entonces, después de haber dejado claro que realmente Dios está aquí, que es esto tan cierto como respiramos y que es eso tan cierto como el sol ha salido en la mañana, esto nos lleva entonces a un acto de fe. Nos lleva a estar con una gran esperanza. Y termina el coro diciendo esto en esta estrofa: tan cierto que cuando le hablo, él me puede oír. ¿No es esto un acto de fe? Que cuando usted ora, usted cree que Dios le escucha. Así es, ¿cierto? Bien, ahora vamos a dejar allí este coro que les pedí que recordáramos de nuestra infancia, quizás para muchos, y coloquemos nuestra mirada en el texto que tenemos delante de nosotros. ¿Por qué? Porque al colocar nuestra mirada en este texto, vamos a encontrar que también en ese texto hay dos verdades irrefutables. Pero de una manera especial se asemeja este texto con el coro que hace un momento les acabé de mencionar.
esas dos verdades irrefutables no están en la misma condición. Es como cuando nosotros estamos observando dos montañas y esas dos montañas son tan ciertas porque las observamos, están frente a nosotros, si queremos podemos escalarlas, pero hay una montaña que es más alta que la otra. Bien, de alguna manera podríamos decir que para poder llegar a la montaña más alta, al pico más alto, pues es primero necesario aprender a escalar la más baja o llegar al pico de la más baja. Así que cuando nosotros vemos este texto encontramos dos verdades irrefutables, pero una es más alta, una es mayor, una está por encima. La otra verdad está para afirmar la primera. La otra está para hacer que esa primera brille con más esplendidez. Ahora, esa primera aquí la vamos a plantear como la segunda verdad. Veamos primero la primera verdad. Esa que es necesario que nosotros comprendamos, que nosotros entendamos, para después entonces ver la gloria y la majestad de esa segunda verdad. La primera verdad se encuentra en el versículo 27. Quizás uno de los versículos más conocidos de Hebreos. De Hebreos tenemos muchos textos muy conocidos. Uno de ellos, el capítulo 1, versículo 1, que hemos recibido en nuestros tiempos la revelación clara a través del Hijo. Pero también el capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe. Llegaremos a ese capítulo en un par de meses, si es la voluntad del Señor. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 27, se encuentra este texto muy conocido. Y de tal manera, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Había usted escuchado ese texto antes? Otra vez, recuerde, esta es esa primera verdad que quiero citarle. Pero al decirle que es la primera, no con eso quiero decirle que es la más importante. Es la primera, pero es la que hace que al comprender esta, la segunda brille con mucha más intensidad. Volvemos a leer Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Sí es verdad lo que este texto dice? ¿O nosotros todavía podemos ver a Moisés por ahí andando en las calles de este mundo? ¿O vemos a David en alguno de los palacios que fueron edificados? No. ¿O al apóstol Pablo lo podemos ir a consultar en algún lugar donde él se encuentra en este momento? No. Claramente esta verdad es una verdad irrefutable. No se puede refutar que los hombres mueren. Eso no se puede refutar. Y una de las cosas que constantemente nosotros tenemos que ver es el cumplimiento de esta verdad. Las personas mueren. Y si usted quiere que le dé una mala noticia para algunos, es que usted va a morir. Ahora, no sé si para usted sea mala, espero que sea buena, pero para algunos es mala. ¿Y por qué es mala? Porque no han querido escuchar y oír el mensaje del evangelio y creer en él. Y esa verdad irrefutable de que usted va a morir es la peor noticia si usted está en esa condición. Usted va a morir y póngale la firma que es así. Pero hay una segunda verdad, como les estaba diciendo, y esa segunda verdad es la verdad que al entender la primera llevará a que esta otra brille con intensidad. ¿Dónde se encuentra esa verdad en el texto que hemos leído? Hebreos capítulo 28, en su primera parte, la primera parte de este versículo 28. Escuchen cómo la Reina Valera entonces lo traduce. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Lo anterior que se encuentra en el versículo 27 está allí para que nosotros comprendamos lo posterior de la manera como debe ser entendido, como una verdad realmente irrefutable, algo grandioso, glorioso, algo espléndido y sobrenatural, que es
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y por qué decimos que entonces esa primera verdad lo que hace es hacer que esa segunda sea exaltada? Pues el versículo 28 cuando empieza nos lo deja muy claro. Dice, así también. ¿Notan ustedes esas dos palabras? Así también. Entonces fue mencionada una verdad primero, la muerte indiscutible para todos los seres humanos y después de eso el juicio. Y de la manera como todos mueren y enfrentan un juicio, de esa manera también hay una verdad que es mucho más gloriosa. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así como Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, también este texto nos dice, así como los hombres mueren una sola vez y después del juicio, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero, por la gracia del Señor y por haber estado estudiando el texto de Hebreos de una manera consecutiva, ya hemos nosotros sido instruidos de una manera amplia en ese ofrecimiento o en ese sacrificio hecho por Cristo en la cruz y que había sido anunciado desde la antigüedad con todos los sacrificios, ritos y ceremonias que allí se nos presentan, que ya hemos ido una y otra vez al texto de Éxodo, al texto de Levítico, al texto de Deuteronomio, para encontrar cómo entonces nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así que como eso ya ha estado un poco más claro, pues no significa que no hablaremos de esto en esta mañana. Permítanme en esta mañana centrarme en esta predicación más en la primera verdad. ¿Cuál es esa primera verdad? Muy bien, tan sencillo como esa. Usted va a morir. ¿Así? Usted va a morir. Yo voy a morir. Ahora, no sabemos cuándo. No sabemos si eso va a ser hoy. No sabemos si usted va a dejar de respirar hoy o yo voy a dejar de hacerlo. O eso va a ser en el transcurso de esta semana o de este mes o de este año o en la próxima década. No lo sabemos. Pero usted en 100 años no va a estar caminando sobre esta tierra. Si esta tierra todavía está. Usted no va a estar aquí. Usted va a morir. Y el texto nos dice no solamente que las personas mueren, sino que después de morir enfrentan una parte de esta verdad o la parte que para algunos es la más temible y para otros es la más ansiada. ¿Cuál es? El juicio. El juicio. Voy a leer este texto en la versión de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas dice así, traduce así este texto. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La versión de las Américas entonces no usa la palabra en español establecido, sino la palabra decretado. Y esa palabra decretado nos lleva a nosotros a comprender que es un designio de Dios. Usted no muere porque estuvo tan de malas que pasó la calle, venía un carro a gran velocidad, usted no lo vio y ¡pum! Lo elevó y lo mató. No, no, no. Aunque podríamos decir que esa sería la razón de su muerte, realmente la razón de su muerte es un decreto de parte de Dios. Dios estableció que usted tendría que morir. Y como nos lo dice la Escritura, Dios tiene decretado el día, la hora y el lugar de su muerte. ¿Usted lo cree? Bueno, y así no lo crea, eso va a pasar. Ese día, esa hora y en ese lugar, usted va a tener un encuentro con la muerte y no va a poder escapar de ella. Así que entonces, creo que es necesario que comencemos a pensar nosotros en la condición en la que nos encontramos delante de nuestro Dios. Pero en este momento quiero dar una esperanza para cada uno de nosotros. En una ocasión lo mencioné, espero que ustedes tengan una buena memoria y si no les ayudo a refrescar esa memoria. Puede ser que usted muera accidentalmente. Puede ser. Pero a pesar de que usted pueda morir accidentalmente, para Dios no significa que usted muere accidentalmente.
no significa que ese plan que venía desarrollando con usted, de una manera se estropea porque apareció la muerte. Algo que él no tenía en sus planes, algo que él no tenía en sus propósitos y simplemente se atravesó. Ay, yo quería con Andrés una larga vida. Yo tenía en la mente con Andrés que él estuviera viejito, mucho más canoso de lo que está ahora, que no se pudiera casi ni mover, pero que él estuviera en X o Y lugar. Pero se atravesó el carro de paletas y lo atropelló y murió. No, no, no. Puede ser que usted muera accidentalmente, pero eso no significa que la muerte se ha atravesado para Dios y ha dañado sus planes y propósitos. La muerte es entonces un siervo de Dios. Y la muerte llegará a su vida en el día, la hora y el lugar que él así lo determine. Y no significa que si usted es una persona que se concluye o se evalúa o se califica a sí misma como una buena persona, eso le va a evitar llegar a esa muerte. En estos días con mi esposa, bueno, ella siguió un poco más eso. Un hombre de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, algunos de ustedes conocen la iglesia donde uno de los pastores es Sujel Michelén. Uno de los hombres que allí era un hombre de gran bendición para la iglesia, lo fue en tiempo atrás, que era un teólogo, era un cantante de himnos, era un maestro de la palabra, era un hombre que profesionalmente también se desarrolló y que fue un trabajador de Microsoft en los Estados Unidos. Comenzó con un cáncer de páncreas tiempo atrás. Y después de que los doctores extirparon el páncreas, dijeron, ya se ha salvado, no hay ningún problema. 2 meses después de eso murió. O sea, hace 20 días atrás. Murió. Y la iglesia le hizo un gran homenaje a este hombre por el gran valor y la gran bendición que fue para la iglesia. Con esto quiero decirle que no porque usted sea una buena persona, que no porque usted se considere que ayuda al necesitado, o que usted viene cada 8 días a la iglesia, o que usted es el tipo de persona que ora y clama al Señor diariamente, eso hace que usted tenga su vida asegurada hasta que esté viejito y muera en su cama como si nunca hubiese tenido que enfrentar una enfermedad. No, no conocemos los planes de Dios, pero a pesar de eso, el día en que muramos no será algo accidental para nuestro Dios, algo que se le haya escapado de sus manos. Ahora, hablando de esto, quiero que ustedes escuchen lo que dijo Benjamin Franklin. ¿Saben quién fue Benjamin Franklin? Un hombre muy influyente en los Estados Unidos, un gran pensador y un hombre que ayudó mucho en el desarrollo de esta nación. Benjamin Franklin dijo una frase que yo creo que también ustedes conocen. Esa frase es: en este mundo solo hay 2 cosas seguras. ¿Cuáles son? Bien, esas 2 frases, esas 2 cosas que son seguras para todo ser humano, según Benjamin Franklin, son la muerte y los impuestos. Dijo él, el hombre no se puede librar ni de la muerte ni de los impuestos. Y yo creo que usted comparte este pensamiento de este hombre. Ahora, nosotros creemos en lo que Benjamin Franklin dijo, pero no lo creemos porque Benjamin Franklin lo dijo. Lo creemos porque la Biblia así lo dice. Yo quiero pedirle que usted vaya por un momento a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2:17 dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del día que de él comieres, ciertamente, y aparece por primera vez una palabra que no estaba en la escritura, y esa palabra es morirás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto
no hacía parte de la creación hasta ese momento. Pero Dios le estaba advirtiendo a Adán que si él lo desobedecía, muriendo, morirás. Eso es lo que significa la palabra en hebreo, morirás. Muriendo, morirás. Y cuando nosotros comenzamos a rastrear la vida de Adán, encontramos que fue así. Cuando él peca, inmediatamente no muere. Nosotros vemos eso en la escritura. Pero eso no significa que no haya muerto más adelante. Él murió inicialmente en una relación con Dios. Fue expulsado del paraíso, que era el lugar donde se encontraba la presencia especial de Dios. Y a partir de allí, él comenzó a morir. Y llegó un momento donde claramente, puntualmente, murió. Pero yo quiero invitarle ahora a que usted vea si nuestro Dios cumplió esa amenaza que le estableció a Adán. Y no solamente si se la cumplió a Adán, sino que si la cumplió al resto de la creación. Si usted ha sido juicioso en leer la palabra de Dios, ha llegado a Génesis capítulo número 5. ¿Ha leído Génesis 5? Bueno, la razón, dicen los teólogos, de por qué Génesis 5 hace parte de Génesis, por qué Génesis 5 está después de Génesis 4 y antes de Génesis 6, es porque claramente en este texto se establece que Dios cumple su promesa. Escuche esto, se lo voy a leer. Si usted desea, siga allí la lectura, ubíquese en el capítulo 5 de Génesis, pero se lo voy a leer. Capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los de Mahalael 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 667 años. ¿Y qué pasó? Murió. Así que, ¿cuál es la razón del capítulo 5 en el Génesis? No es para mostrarnos a nosotros genealogías, aunque eso lo aprendemos allí. No es para mostrarnos a nosotros la vida de los hombres que allí son mencionados, aunque lo aprendemos allí. El capítulo 5 en Génesis está para decirnos a nosotros que Dios cumple lo que promete. Si tomas del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios te ha prohibido que tomes, que comas, muriendo morirás, le dijo a Adán. Adán tomó y llega el capítulo 5. Oh, sorpresa, todos murieron, aunque vivieron 600, 500, 600, 700, 800, 900 años, todos ellos murieron. Ahora, puede ser que usted leyendo el capítulo 5 me diga, Andrés, pero es que usted no ha leído el final del capítulo 5. Porque cuando se lee el capítulo 5 al final, se encuentra que se habla de Noé. Y hablando de Noé, no se habla de su muerte. Se habló de la muerte de todos los demás, pero no de Noé. Y yo le respondería a usted, si me dice eso, tiene toda la razón. El capítulo 5 de Génesis no habla de la muerte de Noé. Habla de la vida de Noé, pero no de su muerte. Sin embargo, acompáñeme al capítulo 9, versículo 29. Génesis 9, 29. Si a alguno le ha quedado dudas con los 8 anteriores que hemos mencionado, leamos Génesis 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Y murió. Claramente entonces Dios cumple lo que promete.
Y esa promesa está para usted. Y esa promesa también está para mí. Moriremos. No hay duda. No hay una verdad diferente a esta o irrefutable como esta. Usted y yo moriremos. ¿Cuánto tiempo nos hace falta? Su reloj está contando hacia atrás. Su reloj está contando de manera viceversa o contraria. Eso está pasando con su reloj. Solamente que usted no sabe cuándo será 00. Pero eso va a pasar con usted. Aquí entonces es donde es necesario que nos hagamos la pregunta. ¿Qué crees tú de la muerte? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu corazón con respecto a la muerte? Porque en el mundo en el que nosotros nos encontramos hay diferentes pensamientos con respecto a la muerte. Hay diferentes conceptos. Y esperaría yo que a los que estamos aquí no compartamos la mayoría de estos conceptos con respecto a la muerte. Permítame mencionarle algunos y espero que usted no se aburra con esto, pero quiero pedirle que usted vea cómo en el mundo en el que nosotros hoy estamos se piensa con respecto a la muerte. Por ejemplo, en el hinduismo, una de las religiones más grandes que habitan este planeta, ellos creen que la muerte es una transición a una nueva vida a través del ciclo de reencarnación. El objetivo para el hinduismo final es alcanzar el moksha, la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. O sea, ellos de los que creen en la reencarnación. Una y otra vez mueren hasta que lleguen a un momento donde ya no mueren más, pero han logrado el máximo nivel. Budismo. Los budistas creen en algo similar al hinduismo y ellos enseñan que la vida es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, o sea, encarnación. El objetivo es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del sufrimiento, dicen ellos. Por eso, si usted ha visto películas asiáticas, en las películas asiáticas o series asiáticas, para ellos es muy normal hablar de la siguiente vida. ¿Qué va a pasar con ellos en la siguiente vida? Los musulmanes, ellos creen que las almas entran en un estado intermedio llamado barzaj, donde esperan en el día del juicio. Pero en este periodo, las almas son interrogadas por ángeles. ¿Cómo se llaman esos ángeles? Munkar y Nakir. Y ellos interrogarán sobre la fe y las acciones de la vida de cada uno. ¿Cree usted esto? También están los africanos Lambulu. Ellos son de donde descienden los palenqueros en Colombia. ¿Usted conoce o recuerda a los palenqueros? Bueno, ellos celebran la muerte con cantos. Y uno diría, así es que hay que celebrar la muerte. Lo celebran con cantos, bailes y rituales que ayudan al alma del difunto a pasar al otro mundo. O sea que entonces, si se hace una buena celebración de la persona que ha muerto, mejor para ella porque va a pasar en mejores condiciones al siguiente mundo. Eso creen los palenqueros. Indígenas mexicanos, ellos celebran el Día de los Muertos. ¿Cuántos se han visto la película Coco? Ahí está. Ellos celebran el Día de los Muertos. Y en ese día, ellos honran a los muertos con altares, ofrendas y festividades. Y ellos creen que las almas de los difuntos regresan ese día para disfrutar las ofrendas preparadas para sus seres queridos. ¿A usted le quedó algo pendiente con algún familiar o algún amigo que murió y usted no alcanzó a dárselo? Espere el Día de los Muertos. Ese día usted se va a poder colocar al día con alguno de ellos. Eso creen los indígenas mexicanos o algunos de ellos. El existencialismo está en medio nuestro. Ellos ven la muerte como un fin definitivo. O en otras palabras, son los ateos. Los que dan sentido a la urgencia y a la vida y la muerte con respecto a que eso es algo inevitable en la existencia humana. O sea,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y antes de que muramos, hagamos todo lo que queramos y no vayamos a perder la oportunidad. La ciencia y el secularismo también entre nosotros. La muerte es el cese de las funciones biológicas. Cuando su corazón o su cerebro para, allí ha llegado la muerte y acaba la vida. Eso es todo lo que hay que decir. ¿Piensa usted esto? El judaísmo. Algunos creen que con la muerte, con ella, viene después la inmortalidad del alma. Y algunos decían, esa es la que estaba esperando porque esa es la que me describe. Bueno, los judíos, ellos creen que el alma se inmortaliza, pero el cuerpo no. ¿Es eso lo que usted cree? El catolicismo romano, ellos creen que la muerte es vista como una transición a la vida eterna. Al morir, el alma se separa del cuerpo y entra en un juicio particular ante Dios, donde se determina su destino inmediato. Y usted dirá, esa sí era. No, la anterior no, esta sí. Bueno, pero termine de escuchar lo que ellos creen. Entonces, con ese juicio particular de Dios que se determina su destino inmediato, se establece que el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio. ¿Tiene usted planes de ir al purgatorio? ¿Eso es lo que usted cree al final de su vida? Bueno, los católicos creen que después de ese último lugar, o sea, del purgatorio, se puede salir con la ayuda de la familia. Lo que la familia haga aquí, el tipo de ceremonias o el tipo de rezos que ellos hagan, le ayudarán a salir de ese lugar de purgatorio para ir al cielo. ¿Alguna de esas cosas son las que usted cree con respecto a la muerte? Porque, nuevamente, si usted no cree en la muerte, no se preocupe, igual ella sí cree en usted. Y va a venir por usted. Y lo va a encontrar. Usted no se va a poder escapar de esto. Pero, ¿qué creer entonces de la muerte? Quiero que ustedes escuchen lo que dijo Spurgeon. Spurgeon, hablando de la muerte, dijo: el hombre muere una sola vez y después de eso todo es fijo y decidido. Y él responde por sus hechos en el juicio. Una vida, una muerte. Entonces todo se pesa y se declara el resultado. Eso era lo que Spurgeon hablaba con respecto a la muerte y a lo que este texto enseña. Pero aún con el pensamiento de Spurgeon, no hemos respondido a la pregunta, ¿usted qué cree? Y mi intención en esta mañana no es entrar en su cabeza y llevarle a que usted concluya de la manera como yo concluyo. Pero sí mi intención es mostrarle en la Escritura lo que la Escritura enseña con respecto a la muerte y que usted sea quien decida. Pero antes de llegar allí, permítame contarle lo que creemos los bautistas reformados. ¿Usted sabía que esta iglesia hace parte de las iglesias bautistas reformadas? Bueno, y somos parte de las iglesias bautistas reformadas porque eso significa que somos confesionales, que estamos de acuerdo con lo que otros bautistas reformados tiempo atrás creyeron con diferentes doctrinas de la Escritura. Una de ellas, la muerte. Creemos lo que en el año 1689 por los puritanos en la ciudad de Londres se estableció con respecto a lo que era la muerte y se dejó plasmado en lo que se conoce como la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. ¿Y qué es lo que creemos entonces? Capítulo 31 de esta confesión. No lo busque usted allí en la Biblia porque no lo va a encontrar. Capítulo 31, párrafo 1. El capítulo 31 se titula del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Ahora, le dije que no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. Pero si usted busca en internet, en la Confesión Bautista de Fe, va a encontrar la confesión y va a encontrar el capítulo 31 y el párrafo 1. Pero mientras que usted hace ese ejercicio de buscarlo, permítame, yo se lo leo. ¿Qué creemos? Porque esto no es solamente lo que han creído por años. No, lo que creemos como iglesia. Dice la confesión: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven
la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojados al infierno, donde permanecen atormentados y envueltos en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no admiten ningún otro. Eso es lo que dice la confesión, y permítame decirle, eso es lo que creemos. Y no solamente eso es lo que creemos, esto es lo que le enseñamos a las personas que van a ser miembros de nuestra iglesia cuando están en ese proceso hacia la membresía. Así que entonces, es clara nuestra posición, pero vuelvo otra vez a lo que hace un momento les compartía. Nosotros no creemos en esto porque la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 lo diga, o porque los puritanos que vivieron en esa época así lo dejaron escrito. Nosotros creemos en esta verdad porque es la verdad que claramente es expuesta en las Escrituras. Creemos en la palabra de Dios. Hebreos 9:27 lo deja muy claro y lo resume de una manera muy contundente. Y de la manera como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte cree en ti y la muerte vendrá. Y cuando la muerte venga, lo que dice el texto de Hebreos, el escritor de Hebreos, es que después de esto vendrá el juicio. Ahora, ¿de qué trata ese juicio? ¿Qué es lo que Dios plantea para ese juicio? ¿Recuerdan a Benjamin Franklin? O Benjamin, algunos lo podrán leer así. Franklin. Bueno, él dijo que habían dos cosas con las que el hombre no podía escaparse. ¿Cuáles son? La muerte y los impuestos. Ahora permítame agregarle algo a Benjamin Franklin. No hay dos, hay tres. ¿Cuáles son esas tres? La muerte, los impuestos y el juicio. Nadie se librará de ese juicio. Nadie se librará de estar delante de aquel que le dio la vida y rendir cuentas de sus actos. Nadie se librará de presentarse un día, no sabemos cuál, pero un día de presentarse delante de aquel que lo trajo a la existencia para que rinda cuentas de lo que ha hecho en este lado de la eternidad. Yo sé que si usted ha montado en el Transmilenio, hay muchas maneras de evadir pagar el transporte. Muchas. Una vez estaba con mi hija llevándola al colegio y se nos pasó del lugar donde debíamos bajarnos. Seguimos de largo por la ruta del Transmilenio y llegamos hasta el portal de Banderas. Y algo me sorprendió enormemente. Y es que más de la mitad de las personas que se subían al Transmilenio por ese lado por donde nosotros estábamos, eran colados. Y yo, dejémoslo para después. Pero más de la mitad eran colados. Pero así no será en el juicio. En el juicio nadie se colará, nadie entrará por la puerta de atrás, nadie podrá evadir ese momento, nadie podrá llegar al cielo sin antes haberse presentado en ese juicio o llegar al infierno sin haberse presentado a ese juicio. Ninguno, definitivamente ninguno podrá hacer esto. Pero algunos dicen, bueno, frente a ese juicio yo tengo una enorme bendición. Vamos a ver si usted la comparte. Esta enorme bendición es que tengo un abogado. Esa es la enorme bendición. ¿Comparte usted esa bendición? Tenemos un enorme abogado. Ese abogado es el que nos representa o nos defiende ante el Padre. Y yo le digo, sí, es correcto.
Usted está en lo cierto, hay un abogado que lo defiende ante el Padre, es Cristo, usted ya conoce la respuesta, pero al mismo tiempo le tengo una mala noticia. Aunque ese Cristo es nuestro abogado, quiero ahora que vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primero de Juan, primera carta que el apóstol que el apóstol Juan escribe a las iglesias de manera general. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Escuche lo que dice este texto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí entonces, en este texto, nos está mostrando claramente esa enorme bendición que nosotros tenemos de tener a Cristo como nuestro abogado. Pero eso no dice toda la Escritura. Eso no es todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos con respecto al momento en el que usted no podrá colarse, ni entrar por detrás, ni buscar una puerta alterna. Leamos ahora 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. 1 de Timoteo 2, 5. ¿Jesucristo es tu abogado? Muy bien. Ahora 1 de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Allí entonces, claramente nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es aquel que nos conviene, como lo dice el texto de Hebreos anteriormente. Es aquel que nos bendice, como nos lo muestra el resto de la Escritura. Pero no dejemos de seguir leyendo la palabra de Dios. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Tenemos un abogado, tenemos un mediador. Ese abogado y mediador es Cristo. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día, y esta es una referencia a Dios Padre, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Jesucristo es su abogado? ¿Jesucristo es tu mediador? Bueno, gloria y honra al Señor por eso. Pero al mismo tiempo, déjeme decirle que Jesucristo es aquel a través del cual Dios juzgará, a través del cual Dios emitirá justicia. Aquel que se convertirá, además de ser abogado y de ser mediador, se convertirá en juez. Y yo sé que usted esto no lo comprende muy bien. Y yo le digo, yo tampoco. Pero las dos cosas se presentarán en ese momento. Tanto Jesucristo será el abogado, como al mismo tiempo será el juez. Ahora, usted podrá decir, Andrés, yo no estoy tan seguro de lo que usted está diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y como no son mis palabras, sino que son las palabras del Señor en su misma palabra, escuchémoslas. Te encarezco delante de Dios. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y escuche lo que sigue. Y yo quiero pedirle que por favor usted se lo grabe en su cabeza. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que Jesucristo va a ser abogado y va a ser intercesor, pero de la manera que nosotros no comprendemos ahora en nuestra mente limitada, también Él va a ser el juez. Y siendo el juez, entonces Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Así que, si Jesucristo es tu abogado y te gozas por ser Él tu abogado, eso está bien. Pero al mismo tiempo, témele,
porque Él será tu juez. Al mismo tiempo, témele, porque Él será el que imparta justicia. Y como no hay puerta de atrás, y como no se puede colar para llegar al cielo, Jesucristo claramente hará contigo lo que tiene que ser hecho. No te va a mandar al cielo cuando tu destino es el infierno. Y no te va a mandar al infierno cuando tu destino es el cielo. Definitivamente, Cristo hará lo perfecto para cada uno de nosotros. Así que, permítame, yo nuevamente le hago mención a esa canción o a ese cántico antiguo de nosotros, pero haciéndole un cambio. El cambio es este: Jesucristo te juzgará después de tu muerte, tan cierto como el aire que respiramos. Así de cierto. ¿Estás respirando? ¿Está entrando oxígeno por tu nariz y llegando a tus pulmones? Pues bueno, tan cierto como el aire que respiras, Jesucristo te juzgará después de tu muerte. Y eso no tendrá duda. Pero si de pronto lo dudas, eso es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Así como el sol salió hoy, así Cristo te juzgará. Y así como Él puede ser tu abogado, también puede ser tu juez y enviarte a vivir esta condición, esta verdad irrefutable, que después de la muerte viene el juicio, y con ese juicio viene la condenación si no has creído en Él. Ahora, no te olvides de unas palabras que las encontraremos dentro de un momento en Hebreos. Bueno, no hoy, me refiero en varios domingos adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, Cristo puede ser la mayor bendición, pero al mismo tiempo Cristo puede ser tu mayor pesadilla si no crees en Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habiendo dicho esto y dejándolo claro, veamos la segunda verdad irrefutable. Como les dije, esta segunda verdad ya la hemos hablado al exponer los otros textos de Hebreos, y no nos tomaremos el mismo tiempo para hablar de esta verdad. Sin embargo, esta verdad brilla y esta verdad se enaltece, se coloca en una condición mayor por haber entendido la anterior. Así como los hombres morirán una sola vez y después de eso el juicio, de la misma manera pasa lo que anuncia esta segunda verdad. Escuchémosla. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, y escuche por favor esa palabra, llevar los pecados de muchos. Los católicos enseñan que al cielo podrán llegar todos. Si usted no llega por sus medios, no se preocupe, a usted lo llegan, a usted lo llevan, ¿sí? A usted le hacen rezos, le hacen ritos, le hacen ceremonias, y usted sale de ese purgatorio y se va al cielo. Todo mundo va al cielo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice muchos. Con eso queriendo decir que no es entonces un grupo total, sino son algunos de ese grupo. Y permíteme entonces ahora preguntarte, ¿tú haces parte de ese grupo? ¿Estás tú allí? Mientras que usted piensa en la pregunta, permítame ahora hablarle acerca entonces de esta segunda verdad. Esta segunda verdad que brilla con la primera verdad. Esa verdad entonces que nos habla de que es tan ciertísima y mucho más que la primera. Así como usted morirá, y no hay duda de eso, también y soportado sobre esa verdad, Cristo murió y se entregó por sus pecados. Se sacrificó y dio su vida para darle a usted salvación. Hay un libro que me gusta mucho, se los recomiendo si alguno de ustedes tiene la oportunidad de conseguirlo. Es un libro pequeño, es un libro angosto, no se preocupen, no es nada grande y complejo de leer, pero el libro es escrito por John Owen, un puritano de siglos pasados. Y John Owen escribió un libro que se titula Vida por su muerte. Y yo creo que usted ya con ese título se imagina lo que eso significa. Pero el título dice vida por su muerte. Usted y yo obtuvimos la salvación, si es que usted ha creído en Cristo,
de una manera irrefutable. Es inconcebible cómo algunos cristianos todavía dudan y piensan si serán salvos. Si al final de la muerte, cuando lleguen a ese momento de juicio, irán al cielo. Sin embargo, la Escritura es muy clara al decirnos, todo verdadero cristiano, cuando muere, será llevado inmediatamente a la presencia de Dios. Ahora, veamos cómo el escritor argumenta esto. Usted dirá, bueno, pastor, se está exponiendo la parte final del capítulo 9 de Hebreos y solamente hablamos de un versículo. Permítame ahora mencionar o hacer referencia a los otros versículos. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales. El escritor de Hebreos está regresándose al Antiguo Testamento, está regresándose a esas ceremonias, a esos ritos, a esos momentos de fiesta, las cuales eran hechas pensando en un futuro, en que eso repercutiría en un futuro, donde en un futuro habría alguien que cumpliría todo eso hecho en la antigüedad. Haciendo entonces este regreso, pero al mismo tiempo mirando el presente, el escritor de Hebreos dice, fue pues, empiezo nuevamente a leer, necesario que las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles figuras? Cuando nosotros estuvimos leyendo los versículos 4 y 5 de este mismo capítulo 9, sabemos que esas figuras a las que hace referencia el escritor de Hebreos son el lugar santísimo que estaba en el tabernáculo, pero también el altar de oro, y además de eso el arca del pacto, y también dentro de esto una urna de oro, y al lado de esto había el maná, y también se encontraba la vara de Aarón y las tablas del pacto, y encima de esta arca del pacto estaban los querubines. Que por cierto les digo, hay una relación directa con la resurrección de Cristo y estos querubines. Pero como no es de nuestra exposición en esta mañana, se los dejo solamente enunciados. Esto aquí entonces nos presenta a nosotros que esas figuras celestiales debían ser purificadas. Es lo que continúa diciendo el texto. Fuesen purificadas así. ¿Y cómo es así? Recuerdan que había un becerro que había que degollar y que su sangre debía ser tomada para rociar todos estos elementos. Al rociar todos estos elementos, entonces todos estos elementos quedaban purificados, pero con un problema mayúsculo. ¿Cuál era el problema? Quedaban purificados por un año. Por un año. Ese era el problema mayúscula. Ahora, continúa diciendo el texto, pero las cosas celestiales mismas. Y permítame confesarles, una de las cosas que más me costó para poder entender lo que esta frase decía o lo que una parte de este texto decía es esta, pero las cosas celestiales mismas. Había o era necesario que fuera purificado las cosas que estaban dentro del lugar santísimo, pero ahora ya el escritor pasa de hablar de esos elementos que mencionamos hace un momento, ahora está hablando de algo que está en el lugar santísimo, pero que no está puro. Y la pregunta es, ¿qué está en el lugar santísimo que no está puro? Si todo era purificado con rociar la sangre del cordero. Bueno, ahora él está hablando del presente. Y lo que está en el lugar santísimo y que no está puro son los cristianos, son la iglesia, son los creyentes, son los que están allí, pero sus conciencias no han sido limpiadas completamente. Así que entonces era necesario que no solamente esos elementos fueran purificados, sino que era necesario que la iglesia, los creyentes, las conciencias de esos que habían sido salvos también fueran purificadas. Pero ya no podían ser purificadas con la sangre del cordero, ese cordero que moría. Entonces sigue diciendo el texto, pero las cosas celestiales mismas, referencia al pueblo de Dios, con mejores sacrificios que estos fueron purificados. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio es del que hablamos hace 15 días. Ese sacrificio que produjo una sangre, que esa sangre, aunque no necesitaba ser derramada completamente, con una sola gota hubiese sido suficiente, con esa sangre que fue derramada completamente, logró
el limpiamiento o logró la santificación de aquellos que estaban en ese lugar santísimo, pero que no eran puros. Él logró la sangre de Cristo. Y yo espero que usted, si lo está entendiendo, allí donde se encuentra, dé gloria a Dios. Y dé gracias a Dios, porque la sangre de Cristo lo que hizo fue purificar su conciencia. Lo que hizo fue purificar su condición de pecador. ¿Es usted pecador en este momento? Levante la mano el que no. Levante la mano el que es santo. Ninguno. Pero a pesar de eso, el sacrificio de Cristo y la sangre derramada de Cristo es la que ha hecho que a usted, siendo pecador, delante de Dios sea visto como santo y como puro, sin mancha, sin arruga, como Cristo. Así es usted visto en este momento. Y eso fue lo que logró la sangre de Cristo. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Sí? Cristo nunca entró al tabernáculo de los judíos. Ese es el santuario hecho de mano. Pero en lugar de esto, sí entró a otro lugar. Sigue diciendo el versículo 24. Figura del verdadero. ¿Cuál era esa figura? El lugar donde habita la presencia de Dios. Cristo no entró a ese santuario del Antiguo Testamento, ese tabernáculo que era como una tienda de campaña, como una carpa. Pero él sí entró a otro lugar y el lugar era el que anunciaba el tabernáculo. Pero volvemos a la pregunta, ¿y cuál era ese lugar? El texto mismo nos va a decir la respuesta. Sigue diciendo el versículo 24, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Después de que Jesucristo se apareció a 50 personas al pasar su resurrección, ¿qué nos dice la Escritura? Que fue llevado por unos ángeles y que después de estar suspendido en el cielo, vino una nube y lo tomó. Y estando en esa nube, fue llevado al cielo. Pues bien, Cristo no se presentó en el lugar santísimo del tabernáculo, se presentó en el cielo mismo. El tabernáculo era la representación de la presencia especial de Dios en medio del pueblo de Israel, pero el cielo es el mismo lugar donde Dios habita y allí es donde Cristo se presentó. Ahora, ¿se presentó para qué? ¿Cuál fue la razón de él llegar a ese lugar? Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Cristo no se presentó para hacer una vez más, un año más posible el perdón para su pueblo. Sigue diciendo el versículo 25. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. La sangre que él rociaba era la de un macho cabrío que él había matado. Pero Cristo no mató a ninguno y se presentó con la sangre de ese fulano. Cristo se presentó en la misma presencia de Dios con su propia sangre. Y ahora, dice el versículo 26, de otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y les decía hace 15 días que desde el primer momento en que se hicieron sacrificios para pedir el perdón de parte de Dios, a partir de allí, 1400 años, podemos aún estirar un poco más de 1400 años se siguió haciendo esto. Pero dice el versículo 26 que Cristo se presentó en la misma presencia de Dios, no para seguir repitiendo eso. Dice la mitad del versículo 26, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, y escuchen, ¿para qué el escritor de Hebreos dijo, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de este juicio? El escritor de Hebreos dijo eso para ahora decirnos, así como esa es una verdad que es irrefutable, ahora les presento una mayor verdad que es mucho más irrefutable. Él se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Así que si tú crees en la obra de Cristo, no necesitas a más intermediarios, no necesitas a más que hagan cosas por ti, ni siquiera a sacrificios que se hagan colocando su sangre para perdón de tus pecados. La gran noticia, la gloriosa noticia, la estupenda noticia es que tú eres salvo si crees en el sacrificio de Cristo, que la sangre de Cristo y el poder que hay en Cristo te salva y te hace eterno al lado suyo.
¿No es eso mucho mejor que la muerte? ¿No es eso mucho mejor que el juicio? Termina diciendo el versículo entonces número 26, para siempre, por el sacrificio de sí mismo. El sacrificio de sí mismo. Y en esta mañana quiero terminar con una pregunta. Bueno, aquí les voy a soplar, si es la manera de decirlo, a algunos adolescentes que están en la clase en la mañana, en la escuela dominical conmigo. Hemos estado haciéndonos una pregunta. La pregunta es, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién? Ahora, aunque les voy a soplar, no crean que esta es la respuesta completa, pero es una parte. ¿Quién mató a Jesús? Algunos dicen que quien mató a Jesús fueron los soldados que lo llevaron, lo colgaron y lo atravesaron con clavos y con lanza. Otros creen que fueron los discípulos o los conocidos de Jesús porque lo dejaron solo hasta último momento que le hicieran todas estas barbaridades. Otros creen que fueron los que estaban en autoridad, César, Herodes, el sumo sacerdote, porque ellos o de ellos dependió la decisión de que muriera. Y así pudiéramos seguir sacando culpables. Y yo sé que unos muy espirituales responderían esto. Y no digo que está mal, no van a creer que es una burla, pero yo sé que algunos espirituales dirían esto: yo crucifiqué a Jesús, mis pecados lo crucificaron, fue por mis pecados que él fue a la cruz del Calvario. Eso es verdad, sí, pero no es toda la verdad. Cuando el texto de Hebreos dice se sacrificó a sí mismo, nos está diciendo quién mató a Jesús. Y para responder esa pregunta, permítame citarle dos textos. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y usted respondió, el que mató a Jesús fue el Padre. No, se equivocó. Quien mató a Jesús fue él mismo. Y no lo hizo obligado, no lo hizo contra su voluntad. Lo hizo, como nos lo dice el resto de la escritura, por amor a todos los que el Padre escogió. Por amor a todos los que, escuchando su evangelio, que algunos de ellos están en esta mañana en este lugar, creerían y responderían positivamente a ese evangelio, diciendo, me arrepiento de mis pecados y creo en la obra poderosa y gloriosa de Cristo en la cruz. Él entregó su vida por amor, sin que nadie le quitara su vida en esa cruz. Y puede ser que usted diga, yo no estoy tan convencido. Lucas capítulo 23 versículo 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nadie mató a Jesús, él se entregó, él dio su vida. Y lo más glorioso, como lo dice el texto de Juan, no es que él dio su vida y murió, sino que él también la volvió a tomar y resucitó. Ese es el glorioso, poderoso Dios en el que nosotros creemos, o por lo menos el que se predica desde este lugar domingo tras domingo. Así que entonces ese glorioso Señor es el que ha hecho que con una sola vez el sacrificio hecho en él, con la muerte en la cruz del Calvario, sea suficiente para terminar diciendo lo que dice este versículo que estamos leyendo, versículo 26, final. ¿Para qué hizo Cristo todo esto? ¿Por qué se sacrificó? Para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Puede ser que escuches esto y simplemente no lo creas y sigas tu vida como la has vivido hasta ahora.
y ni Jacobo ni Andrés estarán detrás de ti con esta Biblia, cree, cree, cree. ¿No? ¿No quieres creer? No creas. Hay alguien que sí cree en ti y cree mucho. La muerte. La muerte cree en ti. Y tu reloj está contando hacia atrás. Y tan seguro como estás respirando hoy, en un día no respirarás. Y tan seguro como ha salido hoy el sol en el horizonte, un día te estarás lamentando de no haber creído. Y no es un juego. No lo tomes como juego, porque esto es algo eterno. La Escritura sí lo plantea y hace 15 días lo decíamos. Pero hay un mensaje glorioso de salvación y de vida eterna. Que uno, y ese uno, con su sacrificio único y poderoso y glorioso, fue suficiente para que ese sacrificio quitara el pecado de en medio entre tú y él. Cree por amor de tu alma en Cristo y vive para él. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu palabra, tu hermosa y bella palabra. Señor, hay verdades que son irrefutables y que por más que nosotros no queramos creer en ellas, están allí y haces que permanezcan, Señor, allí para que nosotros sigamos teniendo la oportunidad de salvación. Y ese llamado se siga dando a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre, te lo rogamos. Salva a quienes no lo han creído. Mueve los corazones de quienes siguen tomando por juego y siguen viendo esto como simple palabrería. Te rogamos, Señor, haz que los corazones de ellos se conviertan de corazones de piedra a corazones de carne, Padre Celestial. Y que ahora, Señor, puedan ver una verdad gloriosamente irrefutable. Ya nada nos separa de Cristo, ya nada nos separa del Padre, porque lo que nos separaba, que era el pecado, ha sido quitado por el sacrificio único y perfecto de Cristo en la cruz. Señor, permítenos cada día afirmarnos más en estas verdades. Que estas verdades, Señor, sean nuestras convicciones y que por causa de ellas